¿Cómo está? Listo, muy bien. Entonces ya estamos en la semana 35 del año, lo que quiere decir que nos quedan apenas 5 semanitas de estudio. Lo que pues antes de iniciar sí les quiero decir, pónganse las pilas, los que tengan actividades pendientes, entréguenlas, para que no, pues después no vayan a tener sorpresas malucas, ¿cierto? La idea es que nos podamos certificar, que estén también haciendo todo el trabajo necesario pues con el SENA, con el proyecto. Listo, no vayan a bajar la guardia que ya estamos terminando. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver dos protocolos de transmisión de datos que se llaman TCP y UDP. Vamos a hablar de cada uno de ellos, pero primero vamos a iniciar definiéndolos. Entonces, TCP y UDP son dos protocolos fundamentales para las comunicaciones a través de Internet, puesto que estos dos protocolos se sitúan en la capa de transporte del modelo TCP/IP y es la primera capa donde origen y destino se comunican directamente. Conoceremos las características de cada uno, usos y diferencias entre ellos. Entonces, antes de iniciar, les quería hacer este recordatorio de la comparación entre el modelo OSI y el TCP/IP. Los dos son los que nos dan todas las pautas para realizar comunicaciones, ¿cierto? En Internet. Solo que el modelo TCP es como una manera abreviada y ya es la más usada en la actualidad. Volví, bueno, no sé qué era, pero ya volvió el Internet. Espérenme, porfa, yo verifico quiénes siguen acá. Pues igual voy a esperar a que se vuelvan a conectar los demás para que no se vayan a perder la explicación. Bueno, finalmente no supe qué era, simplemente volvió el internet y volvió todo porque no tenía nada. Bueno, seguimos grabando. Vamos a continuar entonces. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo era que estos dos protocolos, TCP y UDP, no compiten uno frente a otro, sino que por el contrario, son protocolos que se complementan. Unos sirven para unas aplicaciones y los otros sirven para otras. ¿Listo? Entonces, simplemente hay que saber, según sus características, en qué servicios funciona y en cuáles no. Entonces, vamos a empezar hablando del protocolo TCP. El protocolo TCP es el más utilizado en la navegación cotidiana. El protocolo TCP responde a las siglas Transfer Control Protocol, o en español, Protocolo de Control de Transmisión, y es el más habitual por tratarse de un protocolo de transporte orientado a conexión. ¿Qué quiere decir que sea orientado a conexión? Que el protocolo está diseñado no solo para transmitir una información entre dos dispositivos, sino que él necesita verificar que la información se recibió correctamente. ¿Listo? O sea, que la información transmitida se recibió correctamente entre los dos dispositivos. Es el complemento ideal para el protocolo IP porque los datagramas del protocolo IP no están diseñados para establecer un sistema recíproco de verificación entre los dispositivos que intercambian la información. El protocolo IP, si funcionase por sí solo, presentaría un riesgo de pérdida de datos durante la transferencia. Para prevenirlo, el protocolo TCP establece una conexión entre el dispositivo emisor y el dispositivo receptor y verifica de manera continua la emisión y recepción de la información entre ambos. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos va a hacer TCP? Él va a separar la información en diferentes paqueticos, como lo hemos visto ya en varios videos de explicación. Y el que va a esperar, va a enviar el primero. Entonces, él envía el primer paquete. Espera a que le llegue una confirmación de recepción de ese paquete del otro computador. Eso se llama un ACK. Listo. Entonces él envía la información y hasta que no reciba una confirmación por parte del otro equipo de recepción, no va a mandar el segundo paquete. O si por ejemplo le llega
recepción del primer paquete, recepción del tercero, que va a hacer? Va a reenviar el segundo paquetico. Pero de todas maneras, él va a desechar más bien el tercero porque él se asegura de que eso lo reciba en orden. El protocolo TCP consigue esta verificación dividiendo los flujos de bytes en segmentos ordenados con un número de secuencia antes de transmitirlos a través del protocolo IP. Este número de secuencia es verificado por el dispositivo receptor y en caso de que alguno de los segmentos resulte faltante, el protocolo TCP vuelve a solicitar su envío a través del protocolo IP hasta que el mensaje llegue en su totalidad al dispositivo receptor. Gracias a su fiabilidad, el protocolo TCP da soporte a los protocolos HTTP, SMTP, SSH y FTP. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a abrir acá Paint para que vean más o menos cómo funciona. Entonces vamos a suponer que esta primera línea va a ser el emisor. Listo. Y la segunda línea que voy a trazar va a ser el equipo, donde me meterse un poquito, ahí me disculparán, el receptor. Entonces vamos a suponer que él va a enviar el primer paquete, vamos a ponerlo de otro color. Entonces el emisor envía el paquete 1. Voy a poner acá solamente 1. Hasta que él no recibe una respuesta de este, donde le dice sí recibí. Entonces, ¿qué le va a decir? Recibí 1. Entonces él no va a enviar el 2 hasta que no encuentre esta respuesta. Eso es lo que va a pasar y por eso es que se dice que es un protocolo orientado a conexión. Tienen que estar los dos equipos conectados para poder tener una comunicación y saber bien si la información está llegando en orden y correctamente. ¿Tienen dudas hasta ahí? ¿O lo han entendido bien? Hola. Bueno, ese silencio lo voy a interpretar como que sí entienden todos bien. Listo. Porque están demasiado callados hoy. Como la última clase. No sé qué les está pasando, que ya no están participando casi. Entonces miren lo que pasa. Este es un gráfico de cómo funciona el protocolo TCP. Entonces vamos a suponer que este celular es el emisor, él envía un paquete y va a preguntar, ¿has recibido el paquete? Entonces aquí está el paquete transmitiéndose y ya cuando el receptor lo recibe le va a enviar como un chulito diciéndole sí, lo recibí. Entonces ya mira que me escribieron en el chat. ¡Ah! Gracias Juan David, con razón no veían nada. Que me había olvidado, ¿sí ven? Claro, con razón. Entonces miren lo que les estaba explicando acá. Este es el emisor, listo, el equipo 1, y este es el receptor. Entonces, ¿qué va a pasar? El emisor va a enviar un paquete, ¿cierto? El paquete número 1, y hasta que el receptor no le devuelve el mensaje diciendo, sí lo recibí, le voy a poner flechitas para que sepan de dónde a dónde va, no va a continuar con la transmisión. Y en el otro viene desde acá. Con razón no veían nada. Claro, como eso me sacó, ya no volví a transmitir. Y acá hay una gráfica donde se los están mostrando de una manera pues simplificada. Entonces, ¿qué va a pasar? Este primero, que es el emisor, le va a preguntar al otro, ¿has recibido el paquete? Aquí el paquete va en camino, en la primera imagen.
Acá en el segundo ya el receptor lo recibió y ese chulito que va a indicar que sí lo hizo y es lo que le va a devolver al emisor. Entonces le va a decir, ah, sí, ese paquete que usted me envió, yo ya lo tengo en mi poder. Empiecen a mandar el que sigue porque ya tengo el primero en mis manos. Y las características de TCP son las siguientes. Primero, garantiza que los datos lleguen correctamente y en orden al destinatario. Segundo, permite realizar control de flujo. Por ejemplo, si un equipo está transmitiendo a una velocidad de 500 megabytes por segundo y el equipo de destino solamente puede recibir información a 100 megabytes por segundo, el protocolo TCP se adapta dinámicamente. TCP tratará de aprovechar al máximo el ancho de banda disponible. Entonces, ¿qué va a pasar? Si, por ejemplo, el equipo que está enviando es mucho más rápido que el que está recibiendo, él no lo va a atacar y le va a mandar toda esa velocidad, sino que se va a adaptar a la velocidad del segundo. Eso sí, tratando de ser lo más eficiente posible en ese proceso. ¿Qué pasaría si el primero transmite a 500, empieza a tirar y a tirar y a tirar paquetes y el otro no es capaz de recibirlos? ¿Qué creen ustedes que pasa si no se adapta dinámicamente? Es como, imagínense esto, están en grupitos de a dos, listo, y están a 2 metros. Y resulta que la persona que está al frente les va a tirar unas bolitas, unos ping-pongs. Y ustedes son capaces de coger un ping-pong cada 3 segundos. ¿Qué pasa si el que les está tirando los ping-pongs les va a tirar 3 bolas cada segundo? ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Son capaces de coger esas 3 bolas o se van a empezar a perder esas bolitas? ¿Ah? Oigan, ¿por qué están pues tan callados? Bueno, lo que va a pasar es que la información se va a perder, porque el segundo no va a tener la capacidad de recibir toda esa información que le están enviando. Realiza control de congestión, evita que se pierdan paquetes si hay congestión en los routers. Entonces es muy relacionada también con la anterior. Si ve que hay mucha información ahí represada, él no va a seguir mandando más, porque sabe que si va a enviar más información, es muy probable que esa información se pierda. Entonces él va a ir enviando información cuando vea que es posible que el receptor la reciba, valga la redundancia. Y permite recibir información de diferentes equipos de manera simultánea. Ya vamos a, bueno, usos de TCP, HTTP y HTTPS, que son las páginas web. Listo, esa es la primera. Recuerden que HTTP es la configuración pues como de los textos. Y HTTPS es la misma pero segura, o sea que cuando navegamos y nos aparece el candadito, esa es HTTPS. POP3, que es el correo, ese es el servidor de correo electrónico entrante, y SMTP, que es el correo saliente. Y sus versiones seguras utilizando TLS. Y también se utilizan otros protocolos FTP, FTPS y SFTP, que son protocolos diseñados para transferir archivos. Y el protocolo SSH para administrar equipos de forma local y remota de manera segura utilizando el protocolo TCP. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones que usan este protocolo? ¿Cuáles recuerdan? Que ninguno. Bueno, voy a seguir entonces con el otro protocolo, el protocolo UDP. El protocolo UDP responde a las siglas User Diagram Protocol, o en español Protocolo de Datagramas de Usuario, y funciona de manera similar al protocolo TCP, pero no es un protocolo de transporte orientado a conexión,
¿Qué quiere decir esto? El protocolo UDP no verifica la recepción de los datos transmitidos entre un dispositivo y otro. Tu sistema de verificación de recepción de los datos debe implementarse en las capas superiores. O sea que si estamos hablando de protocolo TCP/IP, lo haría en la capa de aplicación. La principal ventaja del protocolo UDP consiste en su velocidad. Al prescindir de un sistema de verificación de ida y vuelta entre el dispositivo emisor y el dispositivo receptor, el protocolo UDP permite una velocidad de transferencia superior a la del protocolo TCP. Por esto, el protocolo UDP es el más utilizado por los servicios de transmisión de voz o video en streaming, donde la velocidad de la transmisión es más importante que una posible pérdida de datos puntual. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes han visto que a veces uno está en una videollamada, ¿cierto? Y está en video. Y uno ve como en el video pedacitos pixelados o de pronto lo que dijo la persona no se escuchó perfectamente. Es por eso. Porque ese protocolo de transmisión es con UDP que no tiene ninguna verificación. Entonces puede que en esa transmisión se hayan perdido algunos paqueticos y por eso la imagen no llegó completa, la voz tampoco estuvo perfecta. Pero ahí la prioridad es que la velocidad de transmisión, donde en video y en audio, por ejemplo, se hiciera con el protocolo TCP, se demoraría demasiado, o sea, el retardo en una videollamada, por ejemplo, sería increíblemente lento, pues sería mucho más de lo que ya nosotros vemos que se da. Y aquí vamos a ver una gráfica de cómo funciona UDP. UDP simplemente empieza a enviar paquetes, 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 paquetes y no espera a que le digan ya lo recibí, no, él los manda y no le interesa saber si el receptor recibió o no la información correctamente. Miren que acá nunca hay una confirmación y acá no para él tampoco de enviar nunca. ¿Cuáles son esas características de UDP? Es un protocolo no orientado a conexión. ¿Qué quiere decir? Antes de iniciar el enviar datos, él no va a pedir que se conecten los dos equipos. No realiza confirmación de recepción de paquetes, no proporciona control de flujo de datos, o sea que si hay un equipo más rápido que otro, lo que yo les decía ahorita de la pelotica, a él no le importa, él sigue tirando peloticas muy rápido y si no la recibió, pues esa información se perdió. O también puede pasar que colapse el equipo más lento. Y tampoco hay ningún control de congestión. Si hay congestión en la red, simplemente los paquetes se van a perder y no se van a encargar de reenviarse esos paquetes como si pasaría con el protocolo TCP. Vamos a mirar entonces ahora esos usos que tiene UDP. Este protocolo se utiliza principalmente en DHCP y DNS. DHCP es el protocolo en el cual le vamos a asignar las direcciones IP de manera automática a los equipos. Y DNS, ¿se acuerdan qué es el DNS? Domain Name Server, que es el que nos va a dar, es el que nos va a cambiar, por ejemplo, www.facebook.com por su dirección IP. Donde es más importante la rapidez que la fiabilidad. UDP es muy utilizado en tareas de control de transmisiones de audio y video a través de una red. Entonces, lo que yo les decía, cuando vean, por ejemplo, que en una transmisión se pierden datos, no se escucha bien un poquito del audio, se perdió un pedacito de la imagen, es por eso, porque se está utilizando ese protocolo. ¿Les quedó claro todo? ¿Hay dudas? ¿Cómo vieron el tema? ¿Entendieron? Qué callados están hoy. Bueno, Juan David dice que van muy bien, listo. Entonces, en el modo, yo ya les puse estas diapositivas con la siguiente actividad. Dice, realiza un cuadro comparativo entre los protocolos UDP y TCP, mencionando similitudes y diferencias. Entonces, ¿qué van a hacer, por ejemplo? Van a hacer un cuadro. Les voy a poner acá una diapositiva en blanco para que vean más o menos cómo lo pueden hacer.
Entonces vamos a insertar una tabla. Solo la tienen que poner de 2. Entonces acá ponen TCP y UDP. Entonces, por ejemplo, el primero es un ¿qué? Protocolo orientado a conexión. Y este es un protocolo no orientado a conexión. ¿Qué quiere decir? En el mismo nivel van a poner características similares. Listo. Y así lo vamos a ver pues de muchas maneras. Por ejemplo, pueden poner en este los usos de cada uno. Y así que sea más o menos la misma característica, la que sea al mismo nivel en la tablita. ¿Está claro hasta ahí? ¿Saben cómo deben hacer la actividad? ¿Sí o no? Aprovechen para preguntarme las dudas que tengan. ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas entonces pueden empezar. Bueno, Juan David dice que si tiene dudas me escribe cuando le esté haciendo listo, no hay problema. Entonces podemos ir terminando la clase.